Buenas tardes, estimados practicantes. Nos vamos a preparar para nuestra nueva sesión de taller de meditación. Vamos a adecuar nuestro espacio de trabajo, podemos adecuar nuestra iluminación, podemos colocar una iluminación un poquito más baja para los talleres de meditación, de manera de que la iluminación no sea una molestia para la práctica. Podemos colocar un poco de música suave. Para nuestras sesiones de meditación, siempre podemos utilizar cojines para sentarnos. Y les sugiero también de que utilicen una muralla o lo que tengan a la mano, ya sean sillones o muralla, para apoyarse como respaldo. También les sugiero que utilicen una frazada para cubrirse, para que no les dé frío. Así que vayan juntando las cosas que necesitan. Utilizando cojines, utilizando respaldo. Incluso podemos sentarnos en una silla, si lo deseamos, para la práctica de meditación, bien abrigados. Y cómodamente sentados. Muy bien, teniendo nuestro espacio adecuado, estando cómodos, vamos a prepararnos para dar inicio al taller. Quisiera saber quiénes de las personas que están aquí es primera vez que asisten a uno de estos talleres. Que levante la mano, por favor. Ya, Marcela, Daniela. Ya, y el resto me parece entonces que ya habían tomado algunas sesiones. Ya, Claudia también. Eso es. Muy bien. Siempre a lo largo de estos talleres que realizamos mensualmente, estamos repitiendo muchas veces la información, porque la información, cuando uno la primera vez que la escucha, es obviamente información nueva y por adquirir o por procesar. En la medida que uno lo va escuchando varias veces, uno recién comienza a aprender un poco, a entender un poco de lo que se trata, y después de escucharlo quizás no docenas de veces, sino cientos de veces, recién lo empieza a incorporar, y después de escucharlo miles de veces, uno puede comenzar a comprender en realidad lo que estaba escuchando en las primeras docenas de veces. Entonces, tal como ustedes ya se han dado cuenta, la práctica de yoga es mucho en base a repetición, porque estas repeticiones nos permiten generar un hábito mental, porque el hábito mental se arma a base de repetición también, ¿ya? Entonces es importante y parte de la disciplina de la práctica, ¿cierto? Abhyasa, disciplina, es trabajar estas técnicas a repetición para que nos vayamos acostumbrando a ellas y podamos obtener el fruto de ellas a través de la práctica. Porque el fruto de la práctica de yoga se obtiene con la disciplina, abhyasa, y la práctica desapegada. Entonces, la práctica desapegada y disciplinada generan buenos frutos en la práctica para el practicante. Eh, la práctica desapegada quiere decir desapegarse de los frutos que se vayan a obtener. Es decir, no estar concentrado como objetivo en obtener los resultados de la práctica, ¿ya? Porque eso genera apego. Y el apego es un obstáculo para la práctica. Uno debe practicar con disciplina, con desapego.
Entonces, en la medida que uno puede generar este desapego y disciplina, desapego de los resultados, se van comenzando a ver los avances pausada y progresivamente, ¿ya? Entonces, comprender de que poder dirigir nuestra atención a un punto y mantenerlo concentradamente a lo largo del tiempo es un acto que lleva tiempo, que es progresivo, que no se puede apresurar y que en la medida que uno lo practica, lo va desarrollando con mayor capacidad, es decir, nuestra capacidad de concentración, ¿cierto? Dharana, concentración o, atención y concentración, dharana. En algunos libros o en algunos escritos traducen como atención dharana y como concentración a dhyana. En algunos otros escritos dhyana es meditación y dharana es concentración. Entonces nosotros, más que apegarnos a las palabras, porque las palabras van cambiando de acuerdo a el texto que uno lea, o a la filosofía, o al método que uno estudie. Entonces nosotros decimos que atención es la capacidad que tenemos de dirigir nuestra mente hacia un punto, y concentración, la capacidad que tenemos o que vamos desarrollando de mantener esta atención en un solo punto. ¿Ya? Eh, Nosotros cuando observamos eh, nuestro objeto de atención, nuestra mente comienza a generar pensamientos a raíz de ese objeto de atención, ¿ya? Que ese objeto de atención puede ser un objeto externo, como una imagen, una vela, un objeto cualquiera, o un objeto significativo para uno, ya sea de una deidad, o puede ser de alguna otra persona, o incluso de un animal, o puede ser un objeto interno, que es como por ejemplo imágenes internas, o puede ser por ejemplo la sensación también de la respiración. Cuando uno genera este foco de atención, la mente comienza a generar pensamientos a partir de él. Esos pensamientos son reflejados hacia nuestra mente, y a este proceso le llamamos tarka o reflexión. Entonces nuestra mente está constantemente a lo largo del día generando reflexiones debido a los estímulos externos que uno observa o que percibe a través de los órganos de los sentidos, de los 5 yana e indriyas, que son los órganos de los sentidos. Entonces, debido a que nuestra atención está constantemente hacia afuera, la práctica de yoga es totalmente lo contrario. De este flujo que estamos acostumbrados que es hacia afuera, nosotros lo queremos invertir esa energía. En vez de estar observando a través de los sentidos el mundo externo, nosotros nos vamos hacia la introspección o pratyahara, y eso nos permite eh, de alguna manera invertir este flujo de energía hacia adentro, y comenzamos a hacernos conscientes de las sensaciones del cuerpo, nos hacemos conscientes de nuestra emoción del momento presente, de nuestro sentimiento que subyace a esa emoción, y de esta manera comenzamos a trabajar la introspección y la autoobservación, que es uno de los puntos más importantes o uno de los puntos en donde uno inicia la práctica de yoga, en la autoobservación. Autoobservación de la respiración, por ejemplo, autoobservación de los propios pensamientos, autoobservación de los hábitos mentales, autoobservación de nuestras respuestas respecto a los aconteceres diarios. Entonces nosotros como practicantes somos eh, individuos que estamos constantemente autoobservando nuestra respiración, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional. Y eso redirigir esa atención y mantenerla concentradamente, evitando la reflexión o tarka, sino que manteniéndola unidireccionalmente, eso es lo que nosotros llamamos ekagrata, o atención unidireccional. Independiente del pensamiento que se venga a la cabeza, debido a mantener la atención en un solo punto, nosotros desechamos esos pensamientos y nos quedamos concentradamente en nuestro objeto de meditación. ¿Ya? Y eso, a esa técnica le llamamos ekagrata. ¿Por qué trabajamos ekagrata?
cuando trabajamos, entre comillas, trabajamos meditación, porque Ekagrata forma parte de las técnicas previas para lograr el estado de meditación. La meditación en realidad, en estricto rigor, no sería una técnica en sí misma, sino que es un estado que surge o que florece, que aparece cuando se trabajan las técnicas previas a la meditación. Es decir, nosotros preparamos la tierra, el contorno alrededor, para que el estado de meditación florezca, aparezca, ¿ya? Y una de las maneras de prepararlo, o parte de las técnicas previas, es la concentración, es pratyahara, la introspección, para poder tener una mente cada vez más en calma, ir disminuyendo las oscilaciones o fluctuaciones mentales para permitir que el estado de meditación florezca. Porque cuando nuestra mente está muy activa, nuestras reflexiones están muy activas, nuestro hábito mental está funcionando, nuestro cuerpo emocional no está actuando, está cubierto debido a la actividad mental. Entonces, cuando la racionalización está muy arriba, el espíritu o el campo emocional y mental está muy abajo, o está siendo cubierto por la racionalización. Entonces nosotros a través de las prácticas de calma mental, a través de Ekagrata, a través de la concentración, comenzamos a bajar nuestra actividad mental y eso permite que nuestro plano emocional y sentimental comience a florecer y a aparecer. ¿Ya? Entonces esa es la idea, aprender técnicas que comiencen a calmar nuestra mente para que, o concentrar nuestra mente para que el estado meditativo florezca. Porque se dice que la meditación es como dejar la mente en blanco, pero eso es un concepto que es difícil de realmente obtener, porque ¿cómo deja uno la mente en blanco? ¿Cómo barre uno todos los pensamientos? Entonces lo que nosotros hacemos es más o menos al contrario, pero a la larga se obtiene el mismo efecto, que es concentrar nuestra atención en un solo punto, haciendo que todo lo demás desaparezca. Y en un punto, la atención y la concentración está tan focalizada y se ha mantenido durante tanto tiempo que la mente o la observación o la conciencia se funde en ese punto y se hacen uno. Y en ese momento puede ocurrir la experiencia del estado meditativo. Entonces eso es lo que nosotros intentamos, trabajar las técnicas previas para favorecer el estado meditativo. Entonces, recapitulando un poco, uno de los métodos de yoga que trabaja muy eh, asiduamente o muy fervorosamente el trabajo de meditación es el Raja Yoga, o el yoga de la realeza, que se le traduce más o menos literalmente, en donde los Yoga Sutras de Patanjali son el libro que es como el libro de cabecera de ese método. Y en los Yoga Sutras de Patanjali dice, ahora la enseñanza del yoga. El yoga es el aquietamiento de las fluctuaciones de la mente. Entonces, el testigo mora en su propia naturaleza. En caso contrario, el testigo adopta la forma de las fluctuaciones de la mente. Esos son los primeros 4 o 5 aforismos del libro y encierran toda la enseñanza más importante del yoga. Que se dice que los Yoga Sutras están escritos desde el más importante hacia lo más detallado. Entonces, esos primeros aforismos que yo les acabo de mencionar son los más importantes y los cuales la práctica del Daya Yoga, del Hatha Yoga, el yoga de meditación, se aboca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando en el aforismo dice que entonces el testigo mora en su propia naturaleza, quiere decir que uno, en donde ubica su atención, es en donde ubica su atención, es en donde va a estar su conciencia. En caso contrario, dice, el testigo adopta la forma de estas fluctuaciones. Ahí se hace un poco también otra metáfora, que es que se dice que la mente es como un paño crudo, un paño en blanco, sin teñir. Y que el lugar en donde uno pone la mente es lo mismo que ungir o teñir ese paño
sumergiéndolo en una tintura, ¿ya? Entonces la mente es como un paño en blanco y el lugar en donde uno pone su foco de atención, de ese lugar la mente se va a teñir. Esto quiere decir de que si yo pongo mi atención, por ejemplo, en un pensamiento que me genera tristeza, la mente se va a teñir del color de la tristeza y yo, debido a que estoy muy apegado a mi mente y confundido porque pienso que soy mi mente, voy a volverme triste. Si yo observo un pensamiento o persigo un pensamiento que me genera alegría, yo, confundido porque pensando que soy mi mente, voy a volverme alegre, porque la mente se ha teñido de ese color y yo pienso que soy la mente, entonces me vuelvo de ese color, ¿ya? Entonces eso quiere decir con que el testigo mora en su propia naturaleza y con que el testigo adopta la forma de las fluctuaciones mentales. Entonces uno se tiñe de su objeto de observación. Entonces por eso es que uno tiene que ser inteligente, cuidadoso y autoobservador constante de en dónde está poniendo su atención, porque su mente se tiñe de lo que uno comienza a observar. Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar Siksha, que es la conciencia testigo, que es como un supervisor interno eh, que nos permite redirigir nuestra atención cuando la estamos dirigiendo hacia zonas aflictivas para poder dirigirlo hacia lugares más saludables. ¿Ya? Entonces nosotros como practicantes desarrollamos esto, Siksha, la conciencia testigo. ¿Ya? Em, eso. Entonces lo que vamos a hacer durante el día de hoy, lo que vamos a practicar, es practicar entonces Ekagrata. Durante la práctica de Ekagrata se van a encontrar con múltiples obstáculos, como por ejemplo que la mente se mueve constantemente, porque la mente está gobernada por el guna rajas. Tenemos los tres gunas, ¿cierto? Que son los constituyentes de todo lo que tiene materia, incluso materia sutil del universo. Tenemos rajas, tenemos sattvas y tenemos tamas, que es la energía tamásica o la energía pesada. Sattva es la energía pura y rajas la energía de movimiento. ¿Ya? Esos son los tres gunas. Así que como la mente tiene mucho de rajas, tiene mucho de movimiento, tiene mucho de fuego, la mente es inquieta por naturaleza. Y uno, a través de la práctica disciplinada, puede de a poco aprender a domarla. ¿Ya? Así que eso. Vamos a prepararnos entonces para trabajar Ekagrata. Nos vamos a disponer para observar un objeto de meditación y mantener nuestra atención concentrada en ese lugar, independiente del mundo externo y del mundo interno. Entonces nos vamos a posicionar en una postura de sentado que nos sea cómoda. Podemos utilizar una muralla o similar como respaldo. Podemos, y les sugiero que utilicen cojines, pueden incluso utilizar varios cojines para sentarse. Las caderas más altas favorecen eh, la, la comodidad de la postura. Y estando entonces acomodados en la postura, vamos a comenzar simplemente a relajarnos en la postura. Recuerden que la figura de piernas puede ser cualquiera que les sea cómodo. Pueden incluso tener las piernas asimétricas, es decir, una pierna en una posición y la otra en otra. A lo largo de la práctica, en especial si son las primeras veces que están practicando, pueden cambiar las posiciones de las piernas, las posiciones de los brazos, mover un poco la columna, mover un poco el rostro, porque se puede generar un poquito de dolor, ¿ya? Entonces, podemos mover un poquito, en especial si son las primeras veces que estamos practicando. En el caso de que ya estén un poquito más avanzados en la práctica, uno intenta evitar un poco el movimiento innecesario, en especial de manos y de pies. Posteriormente se van evitando el movimiento de piernas y de brazos y mucho más adelante evitamos los movimientos de tronco. ¿Ya? Entonces ese silencio corporal nos induce al silencio mental. ¿Ya? Así es que
Vamos acomodándonos, vamos a mantener la columna erguida, los hombros relajados, caderas relajadas, tobillos relajados. Vamos relajando el rostro. Podemos generar un poquito de movimiento, de musculatura de rostro, un poquito de movimiento de hombros, de brazos, de manos, de piernas, de pies, para poder percibir la musculatura y luego dejarla sin movimiento, descansando de ese movimiento, buscando este silencio corporal. Vamos tomando conciencia del aire que entra y sale a través de la nariz. Vamos permitiendo el movimiento del abdomen mientras respiramos. Vamos cerrando los ojos o dejándolos ligeramente abiertos. Si estamos con los ojos ligeramente abiertos, podemos mirar la punta de la nariz o podemos mirar hacia adelante y hacia abajo, un punto en el suelo. Podemos pegar la punta de la lengua en realidad, en la zona del paladar, cercano a los dientes. Vamos a evitar que el mentón se vaya hacia el cielo o caiga mucho hacia el pecho. Debemos tenerlo más o menos paralelo o un poquito cerrado hacia abajo. Generamos movimiento con el abdomen mientras respiramos ampliamente. Vamos a comenzar suavemente a prolongar las exhalaciones, de manera de que lleguen a ser el doble de tiempo en relación a las inhalaciones. Luego de estas exhalaciones largas, las inhalaciones son espontáneas. Esto quiere decir, sin esfuerzo alguno, el aire entra en los pulmones. Solo nos preocupamos de exhalar más largamente y la inhalación es sin esfuerzo alguno. Tú solo permite que el aire entre hacia tu cuerpo y te preocupas de exhalar largamente, sin llegar a ahogarse, sin llegar a generar angustia por la respiración. Si sientes que te falta el aire o que te angustia la respiración, debes volver a respirar un poco más cómodamente y encontrar un ritmo de trabajo cómodo en donde la exhalación sea ligeramente más larga que la inhalación. Vas a comenzar a fijar tu atención en la zona de la garganta y vas a quedarte ahí concentradamente, observando la sensación del paso del aire a través de tu garganta cuando exhalas e inhalas. Vamos a comenzar a agudizar nuestra atención y vamos a intentar percibir la temperatura del aire que pasa a través de la garganta.
Vamos a intentar percibir, agudizando nuestra atención, la humedad del aire que pasa a través de la garganta. Vas a intentar agudizar tu atención y vas a intentar percibir el sonido que realiza el aire que pasa a través de tu garganta, el sonido que es similar a las olas del mar. Vamos a comenzar a trasladar nuestro foco de atención desde la garganta. Vamos a comenzar a subir hacia la cabeza hacia el rostro, del rostro hacia la nariz. Y vamos a intentar percibir la sensación del paso del aire a través de la nariz. Si tu mente ha comenzado a generar pensamientos ajenos a la práctica, simplemente vuelve a traer tu mente de vuelta, solamente hacia la sensación del paso del aire a través del nariz.
Vamos a comenzar a trasladar nuestro foco de atención. Vamos a comenzar a bajar desde la zona de la nariz, por el rostro, cuello, la garganta, el pecho, hasta llegar hacia la zona del abdomen. Y vamos a fijar nuestra atención en el movimiento del abdomen mientras respiramos. Vamos a cambiar nuestro foco de atención. Vamos a comenzar a subir desde la zona del abdomen hacia la zona del pecho. Y vamos a intentar mantener nuestro foco de atención en la zona del pecho, intentando percibir los latidos del propio corazón. Si nuestra mente ha comenzado a perseguir pensamientos ajenos a la práctica, simplemente la tomamos y la traemos de vuelta para percibir únicamente la sensación de los latidos del corazón.
Respirando, vamos a comenzar a mover nuestro foco de atención, vamos a comenzar a subir del pecho hacia el cuello, del cuello hacia la cabeza, de la cabeza hacia el rostro y del rostro vamos a fijar nuestra atención en la zona del entrecejo. Si tu mente ha comenzado a divagar o generar pensamientos o imágenes, vuelve a concentrarte únicamente en la sensación en la zona del entrecejo.
Vamos juntando palmas delante del pecho. Y ligeramente nos inclinamos para agradecer por la sesión de hoy. Dhanyavad. Vamos respirando, vamos generando movimiento de manera libre. Podemos extender las piernas hacia adelante, dejar caer el tronco, comenzar a estirarnos, mover el rostro, mover las manos, toser, bostezar, estornudar. Eso es. Muy bien todos. Algunos principales obstáculos de la práctica, como se pueden haber dado cuenta, probablemente es el dolor corporal. ¿Ya? Dolor corporal, nosotros lo vamos trabajando a través de la misma práctica de posturas de yoga. Ya buscamos estiramientos, nos hacemos conscientes de nuestras sensaciones de dolores que aparecen durante nuestra práctica de meditación que nos desconcentran del trabajo que estamos realizando. Entonces, así de a poco también vamos ganando conciencia de nuestro estado de salud, de las posturas o movimientos que necesitamos ir trabajando diariamente para poder mantener la postura de meditación de manera cómoda y sin dolor, ¿ya? Que eso es importante porque nos desconcentra, ¿cierto? Aparte del movimiento de la mente que nos encontramos, si son en las primeras prácticas que estamos realizando, nos damos cuenta de la poca capacidad de concentración que tenemos, que la mantenemos durante breves segundos a veces, o breves minutos, en el mejor de los casos minutos, a veces solo breves segundos en un punto antes de comenzar a perdernos en pensamientos, en ensoñaciones, ya sea respecto al pasado, al futuro, o solo imaginaciones eh, de la poca capacidad de concentración que tenemos, nos encontramos con esa situación, lo cual es bueno porque uno, si no sabe la poca concentración que tiene, no la puede desarrollar. Entonces uno encontrándose con esta dificultad, que es natural porque conversamos, como conversábamos anteriormente, es parte de la naturaleza de la mente, estar en movimiento, uno si no la conoce, ese movimiento natural de la mente, entonces uno no está consciente de eso y no lo puede desarrollar o no lo puede mejorar. La capacidad de concentración que se mejora con estas prácticas, por ejemplo, de Ekagrata, nos ayuda en las distintas esferas, ya sea en las esferas sociales, en las esferas laborales, en los distintos ámbitos de la vida, desarrollar nuestra capacidad de concentración genera buenos frutos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el trabajo de concentración es un trabajo relativamente sencillo en lo que es teórico, por lo tanto, o sea, y en realidad la práctica es más complicado, entonces lo que uno debe hacer es practicarlo mucho, ¿ya? La capacidad de concentración se puede entrenar eh, y se hace con, por ejemplo, esta técnica de Ekagrata, ¿ya? Entonces, como siempre nosotros conversamos, la única manera de realizar una mala práctica es teniendo una actitud negativa frente a la práctica. Si uno practica con alegría y practica de manera disciplinada, con una actitud positiva, la práctica siempre es buena. No importa que uno esté más desconcentrado un día o que haya habido más ruido interno durante ese día, mientras que la actitud sea positiva, es una buena práctica. Y mientras que se haga, mientras que se realice, la práctica es buena. Así que eso. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre para mí es un gusto guiarlos en la práctica. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo a todos y ya nos estaremos entonces encontrando próximamente en nuestras clases y o sesiones y o talleres. Así que un abrazo, cuídense y nos estamos viendo entonces la próxima semana.